Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de literatura. Hoy día vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la práctica de la versificación. La semana pasada nos centramos en lo que era la teoría. Hoy día vamos a hablar y vamos a estudiar la práctica de lo que vendría siendo el uso de los versos agudos, los versos llanos, agudos y esdrújulos. Te he traído, bueno, aquí hemos colocado un pequeño concepto para poder situarnos de lo que son los versos llanos. En teoría decíamos que estos versos tienen la función dentro de un verso mantenerlo en su métrica. Es decir, a pesar de que los versos llanos tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba de la última palabra de cada verso, su métrica se va a mantener, no va a cambiar, no va a ser alterado, salvo o únicamente por lo que vendría siendo la sinalefa. Lo demás se va a mantener tal como está. Se consideran estos versos los más comunes y más utilizados dentro de la versificación española. Tenemos ejemplos. Aquí tenemos dos poemas, en el cual el primero tiene 4 versos y el segundo tiene 2 versos. Podríamos decir, poniendo en práctica lo que hemos aprendido de los demás temas, que el primer verso vendría siendo una redondilla de arte menor y el segundo poema está considerado como un poema que tiene una estrofa pareado, que en el cual estamos considerando la primera rima, que es de arte menor. Entonces aquí tenemos la descomposición de los versos llanos y está señalado en color rojo las sílabas ubicadas en la penúltima sílaba de cada palabra final de los versos, donde lleva la mayor fuerza de voz. Cada verso en el primer poema tiene 8 sílabas, octosílabo. Estamos hablando de un poema octosílabo cuya estrofa es una redondilla de arte menor y con una rima una rima igual en todas. En este caso, en el segundo poema tenemos un poema que está compuesto por 7 sílabas en cada uno de esos versos y los dos están también en arte menor y estamos hablando de un poema heptasílabo, pareado. La segunda, la sílaba penúltima que está resaltado de color rojo es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y donde se va a centrar la rima. Hablamos también de los versos agudos. Todo verso agudo, salido de las palabras agudas, porque más conocidos que las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz, pero en la última sílaba, al emplearlas en un verso o en un poema, llegan a considerarse como versos agudos, que en la cual tienen una función importante. Su función es modificar al poema en sus versos de tal manera que todos ellos tengan una misma métrica. Esta modificación va a pasar cuando, no en todos los versos,
Si fuese el caso de los primeros versos llanos, no pasaría nada, no cambiaría absolutamente nada. ¿Dónde va a pasar esta situación o este cambio o esta alteración? Cuando veamos un poema que la cual tiene versos desiguales, es decir, versos que tengan diferente rima en su conteo de sílabas. Puede ser el caso como el ejemplo que te he puesto aquí. Aquí tienes un poema que la cual tiene diferente métrica en cada uno de ellos. Los versos agudos lo que hacen es sumar una sílaba adicional de la cual tenga el verso menos sílabas. Por ejemplo, aquí tienes dos versos que la cual tiene las 9 sílabas, y el primero y el tercer verso tiene 8 sílabas. Como tú puedes ahí observar, se está sumando más 1 en esos dos versos, en el primero y en el tercero. ¿Por qué razón? Porque tienen 8 sílabas a diferencia del segundo que tiene 9. Entonces, como te comentaba, esta modificación se va a dar cuando los versos les falte una sílaba, y para obtener una misma métrica se realiza este procedimiento. En este caso, si es que solamente las últimas palabras son agudas, es decir, terminan en la última sílaba, sí se va a añadir el más 1. Entonces solamente se añaden cuando son versos agudos, ¿no? Ahí tú puedes observar las sílabas que están marcadas de color rojo, donde encontramos la última sílaba, la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, ahí sí se ha sumado más 1. Entonces ya todos los versos son endecasílabos, es decir, 9 versos, 9 sílabas cada uno. Tenemos también lo que son los versos. Aquí tenemos otro ejemplo del verso agudo, donde tienes el segundo y el tercer verso de 8 sílabas, y el primero y el cuarto son de 7 sílabas. Estamos hablando de versos agudos y versos llanos. Los versos llanos son los que se están manteniendo, que son los del medio, el segundo y el tercero. Aquí estamos trabajando los dos. Estamos haciendo la mezcla de los dos para que tú vayas identificando cómo se trabajan los dos, y que también se pueden presentar de esta forma. Los que no se modifican vendrían siendo obviamente los versos llanos. Entonces solamente se está modificando el verso 1 y el 4, por la cual tiene que parecer la misma métrica que los dos versos de en medio, que son los llanos. Si tienes 7, entonces se debería sumar más 1 si es que son agudos. Y como tú ves, lo que está de color azul en esos dos versos, en el primero y en el cuarto, están terminando las palabras en la última sílaba. Entonces sí cumple con la función, y sí se podría sumar el más 1 a esos versos, de tal manera que queden de igual métrica y todos se conviertan en un poema de octosílabo. Por último tenemos los versos esdrújulos. Los versos esdrújulos tienen la misma situación de modificar al verso dentro de un poema estrófico, pero va a pasar lo contrario que los versos agudos. Ya no se va a sumar, sino se va a restar. Lo mismo, de la misma forma,
Si el poema tiene más o sobrepasa o un verso de, o sea, dentro de un poema, uno de sus versos sobrepasa la métrica de los demás versos, entonces lo que vamos a hacer es restarle más menos uno, pero si fuese el caso que la palabra sea esdrújula, es decir, si la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Demarcado ahí lo que está de color rojo, todas las sílabas que son esdrújulas, las antepenúltimas sílabas. Los tres primeros versos, es decir, el 2, el 3 y el 4, son endecasílabos. Por lo tanto, ahí estamos utilizando un poema en la cual uno de ellos, un verso de ellos, no va a coincidir con lo que vendría siendo un verso esdrújulo, un poema endecasílabo. Lo que vamos a hacer es restarle, porque tiene 10 menos 1, para que todos se conviertan en endecasílabos. Entonces sería un poema endecasílabo automáticamente. Por lo tanto, dirás que como los demás versos también terminan en palabras esdrújulas, se va a restar. Claro, también se podría hacer. También se podría restar porque estamos hablando de un verso esdrújulo. Entonces sí es válido restarle también. Pero ahí más o menos para que vayas dándote cuenta que el propósito del verso esdrújulo es restarle y obtener una misma rima para que haya una mejora de lo que vendría siendo ritmo, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo otro ejemplo de versos esdrújulos, en la cual también se están mezclando los versos llanos y ahora los versos esdrújulos, así como mezclamos los versos llanos con los agudos. Aquí también estamos mezclando los versos esdrújulos y los versos llanos. El primero y el tercer verso es un verso llano porque está la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces, como tú sabrás, los versos llanos también se van a mantener. No van a cambiar, no se va a sumar ni se va a restar. Se van a mantener en su métrica. Los únicos que van a cambiar son los versos que están terminando en palabras esdrújulas, que son lágrimas y cálida. Tienes ahí 12 versos, 12 sílabas en esos dos versos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restarle menos 1 para que obtenga la misma métrica, es decir, se convierta automáticamente en un poema endecasílabo. Lo que ves ahí se está restando, lo de color rojo, para obtener la suma o para obtener el resultado de 11 sílabas y así se convierta en un poema endecasílabo. Está también ahí marcado con sus respectivos versos llamados esdrújulos y llanos. Entonces se modifica solamente el segundo y el cuarto verso, que terminan en palabras esdrújulas, y el primero y el tercero se mantienen para poder modificar a los demás versos esdrújulos. Esas son las reglas de los tipos de versos dentro de la versificación. Esa es una segunda parte que te he traído con más ejemplos y así poder tener más práctica en lo que vendría siendo la versificación en sus tipos de versos y cómo se van a representar tanto los llanos, los agudos y los esdrújulos y la función que cumplen. Entonces ya sabes, los llanos, es decir, los versos llanos se mantienen en su métrica, los versos agudos van a modificar
sumando más una sílaba de los que ya tienen para poder obtener una misma rima métrica, y los esdrújulos, los versos esdrújulos se van a restar también para obtener una misma rima métrica. Eso ha sido todo. Cualquier duda lo vamos a aclarar en clase y agradezco su atención.